buenas, bienvenidos a Emprendedores de Éxito. Hoy tengo la suerte de tener a Juan Merodio. Es un emprendedor digital y empresario experto en marketing digital y transformación digital para empresas. Ingeniero de telecomunicaciones, ha llegado a estar entre las 5 personas más influyentes en negocios, según la revista Forbes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Hola, Carles, muy bien, un placer. Tengo muchas ganas de que nos cuentes porque sé que tienes muchísima experiencia en empresas y, bueno, pues conocer cuáles han sido tus recetas del éxito. Para aquellos que no te conozcan, si te parece, primero hacemos una batería de preguntas rápidas y así pues nos Perfecto. situamos. Genial. Edad. 43. ¿Dónde vives actualmente? Ahora en Madrid, España. ¿Desde hace cuánto? Soy de Madrid, pero he vivido en ciudades, he vivido también en Canadá y Colombia. ¿Cuánto hace que emprendes? 23 años. ¿Qué te llevó a emprender? El no querer tener jefes, el ser libre y no tener jefes. ¿Te consideras una persona de éxito? Sí. ¿Qué es para ti el éxito? Hacer lo que quieres, cuando quieres, donde quieres, como quieres y con quien quieres. ¿Sabías a lo que te querías dedicar siempre? ¿Tenías identificada tu pasión? Tenía identificado lo que no quería y eso me ha llevado a alcanzar lo que quería, en definitiva. No tanto quería emprender en Internet, no, pero sí algo que me diese esa libertad. ¿Tenías identificado lo que no querías porque lo conociste y dijiste esto es lo que no quiero? ¿O porque te imaginabas cómo era aquello que veías en tu entorno y dijiste yo por aquí no quiero ir? Yo creo que ha sido un poco mezcla de todo. Es decir, realmente yo no vengo de familia emprendedora ni empresaria. Nadie en mi familia era emprendedor, pero sí desde pequeño era muy curioso. Y creo que eso es la clave de un emprendedor, la curiosidad. Y con el tiempo sí es cierto que me di cuenta que empezaba a llevar muy mal cuando alguien me daba órdenes sin fundamento. Es decir, una orden con fundamento es que te digan, oye, haz esto porque mira, los datos nos dicen que hay que ir por aquí. Tiene sentido. Pero si alguien te dice, oye, haz esto porque lo digo yo, soy tu jefe y te pago para que lo hagas. Eso lo llevo mal. Lo llevo mal porque soy un poco insurgente ahí. ¿Has trabajado para alguien alguna vez así de subordinado? Sí, 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 estuve, bueno, pues típicos trabajos cuando estás en la universidad, Burger King, teleoperador, etcétera, y luego trabajé en empresas del sector inmobiliario, pero yo siempre he sido un mal empleado. Un buen trabajador, un mal empleado para lo que, al menos las empresas en las que yo estaba buscaban. Entiendo que también habrá empresarios que buscan ese disidente que cuestiona todo para mejorar procesos, ¿no? Sí que es cierto que es una figura que normalmente al jefe no le sienta demasiado bien. Me, Sí. Me gustaría saber, Juan, ¿cómo es tu día a día actualmente como emprendedor? ¿Cómo es una semana normal en la que no tienes muchos viajes y estás pues, en Madrid trabajando? Bueno, yo tiendo a levantarme muy pronto. Sé que en los últimos años se puso de moda el club de las 5 a.m., pero realmente eso yo lo llevo haciendo muchísimos años. Yo creo que no existía el libro, pero porque a mí yo soy más diurno que nocturno. Yo a partir de las 8 de la tarde entro en fase de letargo casi, es decir, mi cerebro no reacciona muy bien. Sí es cierto que hice un switch, ahí hice un cambio, porque yo en la universidad era nocturno. Estudiaba más por la noche, pero en el trabajo me cambié. Y me va muy bien levantarme pronto porque es cuando no hay ruidos. Sé que por la noche tampoco, ¿no? Pero es cuando casi... Es como la batería del móvil, está al 100%. Entonces tienes la mente limpia para ciertas cosas, no hay distracciones. Lo primero que hago, pues siempre, aunque no sea lo más recomendable, pero desde la cama cojo el móvil y hago un barrido rápido de emails para descartarme así los que no tienen mucho sentido, ¿no? Y luego cuando llegas a abrir el ordenador, la bandeja de entrada no esté demasiado saturada, cosa que me genera bastante estrés. Es decir, eso, no sé si es un TOC o no es un TOC, pero yo no me puedo acostar sin la bandeja de entrada cero. Esto es algo que cuando veo a gente su bandeja de entrada llena de cosas, yo empiezo casi a hiperventilar, es decir, no soportaría eso. Luego bajo a mi perrito, no hay nadie por la calle a esas horas, normalmente me pongo un café y me pongo normalmente a leer noticias. Siempre dedico todo, desde hace muchísimos años, dedico entre 1 y 2 horas al día a aprender.
Aprender significa leer noticias, leer libros, ver ebooks, escuchar podcasts y lo reparto a lo largo del día. Y a primera hora de la mañana como que unos 30 o 40 minutos los dedico a leer cierta información. Te hago aquí un inciso, me parece muy curioso. Noticias de actualidad, de política, ¿de qué? ¿Y con qué formato? O sea, ¿de dónde te nutres tú de noticias? De todo, es decir, noticias de tecnología, de negocios, económicas, financieras y de actualidad, porque al final todo tiene que ver, ¿no? Cuando tienes un negocio y eres inversor también, pues claro, el tema económico, el tema, llámalo político, lo que quieras a nivel mundial, impacta, ¿no? Y es importante para tener al menos un contexto, ¿no? No soy una persona que esté leyendo periódicos y noticias por norma general, pero sí eso lo hago. Y básicamente yo utilizo una herramienta tipo Feedly, donde tienes pues tus fuentes y todas las mañanas lo leo ordenado. Casi todo lo que leo es cierto que viene de medios americanos, porque al final pues siempre tienen noticias mucho más avanzadas, pero sí es cierto que también leo medios españoles y también medios indios o japoneses, pero que publican en inglés, por tener también noticias del otro lado del globo terráqueo. Bueno, nos decías que parte de tu rutina es la de nutrirte de noticias y aprender cada día. ¿Qué más sigue? ¿Cómo funciona tu día a día? En la mañana, a primeras horas, ya nos has contado, pero a partir de ahí, ¿qué sucede? Mira, empiezo a generar los contenidos del día. Yo todos los días grabo un podcast, ese podcast también se graba en vídeo, publico en mi blog también todos los días, entonces esas 3 horas más o menos ya del día las dedico a generar ese contenido, a preparar el script con el que voy a grabar el podcast, a, bueno, pues poner el setup, grabar todo, editarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que es un poco pues esa parte un poco más creativa que no te va a molestar nadie para que no me interrumpan, porque luego sí es cierto que a partir de unas horas, al final la vida es un poco una gincana, ¿no? Porque hay cosas que te van cruzando, te van entrando y tú no las puedes evitar. Y yo te diría que aproximadamente hasta las 9:30, 10 de la mañana de media estoy haciendo esas cosas. Y luego intento ir al gimnasio, intento hacer deporte todos los días. Sí es cierto que yo hago deporte desde hace muchísimos años porque es bueno para mí, para la mente, creativamente es muy bueno, porque además aprovecho el tiempo de deporte para seguir aprendiendo, porque siempre estoy escuchando podcast mientras estoy haciendo deporte. Cuando voy al gimnasio, yo tengo que desplazarme en coche, al final es media hora entre ida y vuelta que también aprovecho. Y luego me ayuda mucho, mucho esa parte creativa. Si no voy al gimnasio, ahora estoy empezando a complementar. Me enganché en la pandemia, bueno, me enganché, me incursionaron la semillita de aprender a jugar al golf. Yo soy malo jugando a deportes en grupo, soy menos malo jugando a deportes solitarios. Entonces le dije, oye, pues voy a probar a ver, y la verdad es que me gusta porque además es un deporte muy emprendedor, muy empresario, porque es muy de foco. Es decir, al final es tú mismo con tu concentración para algo y muy técnico, ¿no? Entonces me ayuda mucho también en otras cosas a poner foco. Y normalmente hasta la 1 de la mañana, pues eso es un poco mi rutina hasta que como. ¿Y las tardes también trabajas? Sí, 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 sí. Ahora es cierto que he hecho menos horas que hace 10 años, ¿no? También era un poco mi objetivo de vida, ¿no? Tener que estar trabajando tampoco 14 horas al día, pero al final sí, por la tarde aprovecho más para tener reuniones, cosas que vayan surgiendo, cosas que tengas por ahí a medio hacer, pero intento que sea un poco más tranquilo. Sí es cierto que para mí, y esto lo he hecho siempre, busco en el trabajo la no generación de estrés. Esto es básico para mí. No entiendo trabajar estresado y atacado. Por dos razones, porque yo lo asimilo fatal y porque además sé que no es bueno para la salud. ¿Qué hago para evitar esto? Pues siempre voy con muchos márgenes de tiempo. Soy bastante controlador del tiempo. Entonces, si algo tiene que estar para el viernes, yo normalmente lo tengo hecho el lunes. No sé, típico que trabajas con empresas que la noche anterior al presentar algo están, no puedo con eso. Es decir, he vivido esos momentos y a veces pasan y se sacan, pero intento evitar eso porque me genera un estrés muy grande. Entonces, cuando tengo huecos, aprovecho para avanzar cosas que tengo en el futuro para llegar antes de tiempo a la entrega del proyecto o a tener eso preparado o la conferencia, lo que tenga que hacer. ¿Delegas una parte de tu trabajo? Entiendo que tienes gente trabajando contigo.
Tengo gente que me ayuda. Antes tenía más gente, ahora tengo menos gente, pero sí hay ciertas partes que al final, pues toda la parte, por ejemplo, de diseño gráfico, creatividades, edición de vídeo, pues personas que son mucho mejores que yo en esa parte, por lo tanto me ayudan en ello y al final, bueno, pues hace que el equipo... Pero bueno, a día de hoy, por lo menos en el negocio que está en torno a mi marca, somos un equipo pequeño. He buscado algo que sea moderable. Yo nunca he tenido el objetivo de crear una gran empresa. Yo emprendí, entre otras cosas, para crearme un estilo de vida. Y un estilo de vida no pasa por tener una empresa con 200 trabajadores, porque no me gusta ese estilo de vida, lo conozco por amigos y no es lo que busco. A pesar de ello, aparte de tu propia marca, también te has metido en otros emprendimientos, en otras empresas y otros proyectos ajenos. ¿También lo has hecho con socios? Unos sí, otros no. Realmente siempre me he apoyado de personas que me complementan. Yo sé en qué parte soy buena de un negocio y en qué parte no soy buena. Yo, por ejemplo, no soy bueno gestionando personas. No sé si no soy bueno porque no se me da bien o no se me da bien porque no me gusta, pero el resultado es que al final no es en lo que soy lo mejor. Pero sí, siempre con socios, he tenido buenas y malas experiencias con socios, pero a día de hoy los proyectos que tengo con socios son personas que están muy cercanas a mí y que, bueno, que los proyectos van muy bien. También tuve una fase emprendedora de 10 años que prácticamente me metí en todo lo que me ofrecían a nivel de emprendimiento, lo cual no voy a decir que fue un error porque me hizo muchos aprendizajes, pero ahora no sería lo más adecuado, ¿no? Al final llega un momento que estar metido en 12 proyectos dices, es que la cabeza no da para tanto y no lo puedes hacer bien, ¿no? Entonces aprendí, gracias a personas alrededor mío, a poner un poquito más foco en menos cosas. Esto es algo muy típico entre emprendedores, sobre todo en emprendedores que tienen cierta genialidad en su proyecto, que el proyecto es muy personal y que está muy basado en su figura y en su creatividad, ¿no? En el que, pues, pasa esto de que de golpe explosionas y empiezas a meterte en muchos líos, tienes más gente, tienes que coordinar y demás, y todo aquello que te ha llevado hacia allí, que es esa genialidad justamente, es esa creatividad, esa figura del emprendedor centralizada, ¿no? De golpe tú ya no tienes esa energía porque la estás diluyendo en un montón de otras cosas. Entonces, eso genera una frustración tremenda que normalmente lleva a un síndrome de burnout, por el que ha pasado muchísimos emprendedores. Me gustaría saber, en primer lugar, si te has encontrado en ese punto, ¿no? Con lo que contabas de que tenías de golpe muchos proyectos, ¿no? Pero luego, ¿cómo has rectificado eso? Porque, claro, una vez tan metido, es muy difícil salir. Es mucho más fácil arrancar un proyecto que salirse de él. Entonces, ¿cómo? Bueno, salirse no lo veo difícil. Creo que lo difícil es gestionar la emoción para salirte. Claro, Técnicamente salir es fácil. claro. Sí, sí, Eh, claro, técnicamente es muy sencillo, pero cuesta. Y sobre todo si es un proyecto que funciona bien. Que eso es más jodido todavía, porque dices, bueno, Sí, pero, sí. Carles, ¿qué es funcionar bien? ¿Ganar dinero? Eso te iba a decir. Si funciona bien, si lo vemos desde el prisma de que tiene rendimiento. Correcto. A ver, he tenido muchos escenarios, algunos muy buenos, algunos realmente malos, de los que me he llevado aprendizajes buenos, ¿no? Para no volver a caer. Pues proyectos donde pues, me encontraba que después de, te pongo un ejemplo, de estar trabajando un tiempo, se juntan 7 personas para montar un proyecto, lo cual aprendí que es una auténtica barbaridad, no lo volveré a hacer. Pero después de un tiempo se hace un pacto de socios y empiezan a aparecer cláusulas abusivas por parte de uno de ellos. Pues, recuerdo en un caso donde había una penalización de casi 2 millones de euros y dije yo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, entonces eso me llevó a estar 2 meses y medio con mi abogado y los otros. Entonces llegó un momento que dije, no tiene sentido, yo no quiero estar litigando por algo que a día de hoy vale cero, es decir, no quiero seguir esta línea. Me salí. Entonces, claro, muchas veces no nos salimos por el miedo a el famoso FOMO, ¿no? Pero dices, oye, es que tengo aquí algo, ¿y si esto algún día vale algo y lo pierdo? Ahí yo no tengo esa sensación, tiendo a dejarlo porque me he dado cuenta que quizá pierdes eso ahora, pero eso te va a llevar por otro camino que ganarás mucho más. Entonces, me he visto en situaciones como esa, me he visto en situaciones donde un socio me la ha jugado y he tenido que acabar en juicio por intentar hacer cosas ilegales para reducirme un porcentaje, por ejemplo. Igual, yo lo que hacía era salirme, yo no quería estar ahí porque no es mi manera de trabajar. Y luego también proyectos donde no habiendo ningún tipo de problemas con los socios, yendo bien en el aspecto económico, como dices, salirme porque me aburría, porque ya llevaba mucho tiempo y no me apetecía. Entonces, para mí, como te decía al principio, yo emprendí o emprendo
por llevar un cierto estilo de vida que a mí me hace estar a gusto, me permite hacer lo que quiero, no por un tema eminentemente económico, que es importante. Pero una vez tengo cubierta esa parte básica, para mí el resto no vendo mi tiempo a cualquier precio. Es un poco lo que quiero transmitir. Entonces siempre priorizo mi bienestar a la hora de trabajar versus otras cosas. Totalmente. Me gustaría que nos lo aterrizaras. Es decir, ¿en qué se traduce eso? Ahora te siguen llegando nuevas propuestas, segurísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo dices no? ¿Y cuándo dices sí? ¿Qué filtro usas? Es difícil decir no. Y esto aprendí, ¿eh? Aprendí porque cuesta mucho y sobre todo por el miedo de, ostras, este proyecto suena bien y si va bien y es el próximo globo, tal. Bueno, pero me llegan muchos y ya digo que yo no entro en sociedades. Si quieren les ayudo con mis servicios a cambio de una prestación económica, etcétera. Bueno, lo que es un intercambio comercial. Pero mira, casos, por ejemplo, un poco más prácticos, no diré nombres de marcas porque son conocidas, pero de repente tener con una marca muy conocida en España un contrato a 2 años cerrado para desarrollar toda su estrategia, llevar un montón de cosas y tal. Y al mes 5, haber un montón de tensión por mi parte con la persona líder de esa empresa, donde no nos llevábamos bien, bueno, porque había disparidad de opiniones, sencillamente. Y yo tenía un contrato con 2 años, con unos fees bastante potentes, y romper el contrato de manera unilateral. Entonces, claro, para mí eso era dinero envenenado, porque ese dinero me hacía no dormir bien, estar tenso, estar con problemas con mi familia. Entonces digo, es que no vale ganar dinero a cualquier precio, siempre y cuando tienes las necesidades básicas cubiertas. Y esto sí lo quiero dejar claro, ¿eh? Porque cuando empecé me tragaba todo. Es decir, da lo mismo, trágate todo, lo que sea, mira para adentro, date la vuelta o yo qué sé, lo que necesites. Pero en el momento en el cual ya tienes un poco cubierta esa parte, hay personas que deciden seguir tragando hasta llegar a donde sea y otras personas que decimos, oye, hasta aquí ya he cubierto ese cupo y ahora voy a hacerlo de otra manera. Me imagino que siendo ingeniero de vocación o de profesión o de estudios, tienes un plan estructurado en muchísimas cosas, sobre todo a la hora de emprender. Me gustaría saber si también tienes un plan en tu vida, un plan de vida, un plan de decir, mira, yo me organizo, tengo objetivos, funciono anualmente, quinquenal, semanal, semestral. ¿Cómo te organizas en cuanto... Porque al final cuando nos dices esto, entiendo que ya tienes una parte cubierta, tienes la parte económica cubierta que es la que te permite, como bien acabas de decir, el decir, yo por aquí no paso, pues chao, y ya está, y no tengo que tragar nada más ya, ¿no? Entonces, ¿cómo has organizado esto y cómo ha sido funcionamiento? Como persona de ciencia, si bien has dicho, soy hiperestructurado, pero me estructuro muy a largo plazo, no tanto a corto plazo, lo cual es curioso. Pero por ponerte un ejemplo, yo cuando tenía 20 años, yo me marqué el objetivo de jubilarme a los 45, cosa que dices, joder, si casi ni has empezado a trabajar. Pero entendiendo la jubilación no como no hacer nada, sino como disponer de tiempo para poder hacer ciertas cosas. Y esto lo decidí porque veía personas que se jubilaban con 65 años, con mucho dinero, pero hechas polvo físicamente. Y no podían hacer casi nada. Y digo, ¿y de qué te vale tener todo eso si no puedes salir a hacer deportes de no... Entonces, eso fue para mí un largo plazo que me marqué. Y luego voy poniendo hitos. Oye, ¿qué necesito para llegar a eso? Oye, pues necesito no solo trabajar por dinero, sino también invertir para que algo te genere ingresos pasivos que te permitan complementar. Y empecé un poco a estructurar todo ese plan. Entonces, yo soy muy una mezcla entre números, tecnología, marketing. Tengo ahí un mix un tanto extraño. Pero sí me gusta que todo esté organizado porque creo que al final hay que tener un plan para fallarlo, porque el plan nunca se va a cumplir, esto está claro, pero te va a permitir rápidamente poder virar o decir, oye, mira, voy a tomar otro rumbo porque ha pasado esto, pero joder, en el largo plazo te ayuda. Ahora que te vas acercando a tu edad de jubilación, ¿te falta muy poquito o la has subido? ¿O ya no la contemplas? No, la contemplo, pero insisto, también hay que decir que la jubilación depende del estilo de vida que quiera llevar cada uno. Si quieres tener dos Lamborghinis, vivir en una casa de 20 millones de dólares y tener un reloj de 150K, como Yados, ¿no? Muy conocido, que me parece genial, pero yo no busco ese estilo de vida. Entonces, claro, si yo necesitase ese estilo de vida, me quedan años entonces todavía.
Pero cuando buscas otro tipo de estilo de vida, pues dices, oye, en mi caso está alineado. Me gusta, yo debo confesar que a los 27 decidí también que me quería jubilar, tener la libertad financiera famosa, ¿no? A los 32. Mm. Y bueno, pues lo conseguí un poquito antes. Y me di cuenta, luego lo perdí, porque era a través de inversiones y tuve una mala inversión y se perdió. Entonces me di cuenta después de que para mí era mucho más importante el camino que la meta, porque durante los primeros años iniciales, sobre todo de este plan, digamos, empecé a trabajar en, como bien decías, ¿no? A lo que haga falta, las horas que haga falta, sacrificando. Y luego cuando lo perdí todo dije, es que no merece la pena, o sea, que a partir de ahora voy a hacer las cosas diferentes. Y oye, voy a tratar de aprovechar el día a día porque de golpe se puede desvanecer todo, ¿no? Mm. ¿Cómo sería un día a día bueno para ti? ¿Lo tienes definido? Más o menos, sí, más o menos sí. También tengo que decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que cuando alcanzas la meta dices, ostras, pues esto no es lo que pensaba. Porque en cierta manera le ha alcanzado, en cierta manera, ¿no? He llegado a tener ese sentimiento y me aburría. Y digo, ostras, ¿y ahora qué hago? Yo creo que no paras de hacer cosas. Es decir, yo ahora mismo vuelvo a tener la libertad financiera conseguida y no hay un cambio, no hay nada. Sencillamente es que tienes ingresos pasivos que te cubren suficiente tu coste de vida. Pero yo me sigo dedicando al emprendimiento que me encanta y a aquello que me gusta, ¿no? Y creo que una vez has llegado a esto es que te da lo mismo, ¿no? No, a mí no me cambiaría absolutamente nada tener la libertad financiera ahora o no, porque seguiría dedicándome a aquello que me gusta, que también me genera suficiente como para vivir. Entonces, ese idílico, yo creo que primero es muy difícil de conseguir, es el que te permite también rechazar todo aquello que no quieres. Y ese filtro de decir, ¿cómo consigo decir que no a previas? O sea, ¿cómo consigo averiguar qué es aquello que luego me va a joder la vida? Porque evidentemente, si tú lo ves a venir de primeras, no, o sea, tú ya dices que no, pero muchas veces te metes en líos en los que te piensas que quizás te iba bien o te iba a ir bien y luego te encuentras con el marrón, ¿no? Y te encuentras con los problemas con socios o con mil historias que no te dejan dormir. Entonces, bueno, no sé si tú tienes el pensado cómo sería tu plan de libertad financiera conseguido, si cómo pues cuántas horas al día trabajarías, si vivirías viajando, si estarías, no sé, como jugando a golf todos los días. A ver, compras bienestar, básicamente lo que has dicho, lo que haces es comprar bienestar. Yo creo que empezaría por distintas fases. La primera fase que me gustaría es estar unos meses viajando. Es decir, porque obviamente no voy a estar toda la vida viajando porque como todo lo normalizas y te acabas de aburrir, pero digo, bueno, me voy a coger en principio 3 meses y voy a empezar a viajar y ya, si luego quiero extender a 5 o 6 bien, si quiero regresar, regresaré. Me dedicaría también metería más foco en tema de inversiones, me gusta mucho inversiones inmobiliarias, inversiones en proyectos emprendedores de ciertas personas, ver la manera de poder apoyarlos, no solo económicamente, sino en la parte de mentoring, porque creo que una inversión únicamente financiera tiene poco valor a día de hoy, porque el dinero, hay muchos sitios donde conseguir dinero, creo que el real valor está más allá solo de la puramente económico. Aprovecharía para hacer más deportes náuticos, me gusta mucho y aquí desde Madrid, pues como Está es un poco difícil, difícil, ¿no? es difícil, entonces sí me gustaría, a lo mejor me iría a vivir a algún sitio de costa donde me permita, pues yo qué sé, hacer más. ¿No te plantearías vivir en un velero, por ejemplo? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Es demasiado pequeño. Es decir, me gustan los barcos, soy patrón, pero una cosa es 2 o 3 días y otra cosa, hombre, si me dices en el yate de Bill Gates, pues ahí sí me lo planteo. Ahí sí. Pero en un velero al final es todo muy chiquitito, ¿no? Entonces, vale, cuando he estado 5 días por ahí, vale, pues bien, sin problema, pero ya a lo mejor vivir tanto no. Me gusta tener un poquito más de espacio. Juan, para alguien que va a arrancar, que entiendo que la mayoría de la audiencia está en ese plan, ¿no? De decir, oye, o que está en momentos muy incipientes de ser emprendedor, o que quiere arrancar, ¿qué le dirías? ¿En qué crees que tendría que poner el foco en un inicio?
¿Cuál crees que es el punto clave de un emprendimiento en el que olvídate del resto y céntrate aquí y a partir de aquí construye? ¿Qué le dirías? A nivel mental, no buscar dinero, no buscar ganar dinero. Creo que ese es el mayor error de los emprendimientos cuando fracasan. Y es cuando quieres emprender y quieres buscar rápido el dinero porque quieres dejar tu puesto de trabajo, porque te quedan 6 meses de ahorros y si no, no puedes vivir, porque todas las decisiones van a estar enfocadas a ganar dinero y eso elevarás tus probabilidades de que tu negocio emprendedor falle. En cambio, si emprendes teniendo cubierta la parte económica mensual, vas a tomar mejores decisiones. Claro, ¿eso cómo lo puedes hacer? Teniendo otro trabajo. Es decir, si vives con tus padres y eres muy joven y te soportan, oye, genial esa suerte que tienes, pero si no, búscate otro trabajo. Eso es algo, lo que pasa, y eso te ayudará a estar mucho más relajado. Entonces, cuando hagas ese primer plan de negocio, que creo que es importante en esta parte, lanzarnos y conocer muy bien dónde te vas a meter. Los últimos meses, años, ha habido mucho emprendimiento en el mundo e-commerce, porque se parecía fácil montar un e-commerce. Y es fácil montar un e-commerce, lo difícil es vender. Entonces, claro, y es porque muchas veces no han hecho ese plan de negocio. Entonces diría, oye, analiza muy bien dónde te vas a meter y los costes reales que implica no solo lanzar el negocio, sino poner tu producto delante de esos clientes, porque al final vas a necesitar cierta inversión. Está muy guay hablar o escuchar casos de éxito, ¿no? Pero aquí hay dos cosas que no nos deben llegar a engaño. Normalmente los casos de éxito que escuchamos sucedieron hace años. El panorama ha cambiado mucho. La estrategia que me funcionaba hace 3 o 4 años, hoy no te funciona. Por lo tanto, te puede llevar un error decir, oye, hace 4 años esta persona hizo esto, voy a hacerlo hoy, es que no me funciona. Segundo, está el sesgo limitador del emprendedor exitoso, donde al final casi todo lo que ves son emprendedores exitosos. Entonces, te da la sensación de que casi todo el mundo que emprende tiene éxito, pero si pusiésemos en igualdad y escuchásemos lo mismo, yo creo que muy poca gente emprendería, porque diría, ostras, es que la mayoría o se han arruinado o han perdido todo, tal y cual, porque esa es la realidad de emprender. Me gustaría enfocarte, con esto que estás diciendo, enfocarte la pregunta justo a la inversa. Porque me pasa lo mismo. Yo doy tengo dentro de la comunidad doy mucha mentoría, ¿no? Y me doy cuenta de que hay muchísimo más fracaso que éxito. Esto es clarísimo. Lo que pasa es que, como bien dices, está el sesgo de que no lo vemos el fracaso porque como no han triunfado no han salido a la luz y además en España hay una cultura de esconderlo. Entonces, estoy seguro que por lo que has dicho también tienes identificado mucho fracaso, ¿no? ¿Algún elemento en común que veas del fracaso? Que digas, mira, esto es crónica de una muerte anunciada desde un inicio, siempre. Sí. Falta de inversión en uno mismo, con ello lo que implica es decir, oye, invertir tu tiempo en aprendizaje, normalmente de lo que necesites, poner la justificación de que no tienes tiempo para dejar de hacer algo que realmente no te gusta hacer o no quieres aprender a hacer, porque al final el que no tenemos tiempo es una mentira, totalmente. El tiempo es solo un tema de prioridades. Por lo tanto, simplemente estás diciendo que estás anteponiendo otra cosa. Entonces, esto he ido viendo mucho con los años y me encanta esta pregunta porque es verdad que hay ciertos patrones que acercan a que esa persona es que no le va a funcionar o incluso negocios que hoy están funcionando, es cuestión de tiempo que mueran. Y es esto, es decir, muchas veces el poner excusas de no tengo tiempo para esto, el procrastinar muchas cosas, el no querer invertir en uno mismo, el criticar a los demás o intentar competir con los demás en lugar de competir contra ti mismo. Al final es cierto que hay una competencia alrededor, tienes que analizarla, pero contra el único que tienes que competir es contra ti mismo y contra tus propios datos y resultados, ¿no? Pero yo sobre todo creo que lo que nunca se debe hacer es vivir en los mundos de Yuppie, en el sentido de que es muy bonito pensar en grande y pensar que nuestro negocio va a ser la leche, que vamos a pasar de vender de 0 a 10.000 en 3 meses, ¿no? Esto me llegan muchas solicitudes, y claro, ya muchas ni las contesto, ¿no? Porque al final te cansa, ¿no? Dices, oye, ¿cuánto quieres invertir al mes para montar tu negocio? 50 euros. En 3 meses facturar 10.000. Sinceramente, desde mi punto de vista y con todo el respeto, no merece ni respuesta. Pero no merece ni respuesta para ayudarle a que se dé cuenta de que no tiene sentido eso. Entonces, por eso creo que al final, cuando tú te formas e inviertes en ti,
ayudas a poner los pies en la tierra y decir, oye, que es que esto no es tan bonito como esos casos de éxito que veo por ahí. O que esos casos de éxito es como hablar de de Messi o Ronaldo, que son muy puntuales, que es una lotería casi. Sí, sé que es algo extraordinario. Entonces, Correcto. no puedes buscar ser extraordinario de primeras sin tener toda esa experiencia, ¿no? Sí. ¿Tienes claramente identificado algún momento en tu vida de aprendizaje que supuso un gran cambio? Algo que dijeras, mira, yo me pegué esta hostia y gracias a eso aprendí a hacer esto así y esto ha sido fundamental en mi vida. A ver, grandes golpes yo no me ha pasado. También es cierto que soy bastante previsor, entonces siempre voy con márgenes de seguridad bastante grande, que no quiere decir que no te puede pasar, pero no soy de hacer un all-in, decir, ostras, me la juego, o me caigo o me levanto, ¿no? Tampoco. Pero para mí hubo un cambio muy importante y fue aproximadamente en el año 2002, creo que fue esto, cuando me metí a hacer un máster de dirección comercial y marketing en una escuela de negocios en Madrid. Claro, yo no sabía de negocios, yo no sabía de marketing. Entonces, digo, joder, pues si quiero emprender, deberé... Yo ganaba dinero por internet, pero de una manera un poquito no tan oficialmente un negocio. Y me metí en un programa, en un máster de 1 año y medio en una escuela de negocios que a mí me costaba mucho dinero porque tuve un préstamo para pagarlo mes a mes, duraba un año y medio. Y me acuerdo que cuando llegué, pues todos mis compañeros tenían mínimo 10 años por encima mío, profesionales de dirección de empresas, y recuerdo la primera clase, no me enteraba de nada. Es decir, yo llegué con una frustración a mi casa horrible porque me daba lo mismo si hablaban en chino o japonés, porque yo no sabía de qué estaban hablando. Y claro, fue una doble sensación de, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Me he equivocado? Pero me lo tomé por el otro lado. Digo, voy a ponerme las pilas y esto es cuestión de tiempo que yo me entere de lo que están hablando. Y así fue. Y a mí ese máster me cambió la vida. Y además me cambió la vida y vi cómo lo aproveché versus otros de mis compañeros. A la mayor parte de mis compañeros se lo pagaban las empresas para las que trabajaban. ¿Qué suponía? No iban a muchas clases, no hacía mucho esfuerzo. Claro, yo me lo estaba pagando. A mí casi el 50% de mi sueldo se iba en la cuota del máster. Entonces digo, es que no puedo desaprovechar esta oportunidad. Y para mí eso fue un antes y un después. A partir de ahí fue cuando monté mi primer negocio oficial y un año después pude dejar mi trabajo. Antes has dicho que generas mucho contenido diario, o por lo menos contenido todos los días. Me gustaría saber si tienes alguna receta del síndrome de papel en blanco, que es algo que es muy típico en los escritores, en los que te vas a poner ahí y dices, bueno, ¿y yo de qué hablo hoy? ¿De qué escribo hoy? ¿De qué hago el podcast hoy? ¿Cómo desatascas toda esa receta? Bueno, ahora ChatGPT nos lo está poniendo más fácil, es decir, porque te mata el síndrome del folio en blanco, ese primer 50% te ayuda, ¿no? a ese desbloqueo. Pero hasta entonces, al final, no sé, siempre llevo como una especie de blog de notas digital o no digital donde durante el día se me ocurren ideas y las voy poniendo ahí. Entonces, al final me he dado cuenta que tengo más ideas que días tiene el año para generar contenidos. Y esto, claro, es complicadísimo si tú te levantas cada mañana diciendo ¿de qué hablo hoy? Eso sería una locura. Pero en cambio, si en distintos momentos vas teniendo ideas, al final tienes un listado de 80, 100 cosas de las que hablar. Entonces dices, ¿de qué hablo hoy? Y ya te pones a preparar ese script de venta, ¿no? Entonces, para mí eso es relativamente sencillo. Yo lo hago igual y a veces me pasa que tengo muy mala memoria. Entonces, claro, me voy apuntando ideas y al final muchas veces es la misma idea con palabras diferentes, ¿no? Y grabo un podcast y me viene el típico oyente de esto lo dijiste en el episodio 123. Y yo qué sé, tío, no tengo ni idea de qué he dicho ya. Entonces, ¿cómo haces para no repetirte tú? O también vas tirando millas y si algún día te repites, pues tampoco pasa nada. A ver, si me repito, para mí no es un problema el repetirme. Es decir, si para alguien es un problema, el problema lo tiene él. Yo soy un gran defensor de toda la gente que genera contenidos y soy un gran atacante de toda la gente que critica a los creadores de contenido y que es un consumidor de contenido gratis. Claro, porque esto, al final, normalmente nunca he conocido a ninguna persona que sea un creador de contenido que critique a alguien o que sea otro creador de contenido, porque saben lo que es eso. Entonces, al final, estás generando un contenido gratuitamente para mucha gente y cada uno es libre de consumirlo o no consumirlo, ¿no? Entonces, creo que no hay que preocuparse de eso. Si a alguien no le gusta lo que dice, probablemente lo único que está buscando es protagonismo. Entonces, mejor no dárselo. Si
algo que también sucede a los emprendedores, es que a veces tenemos un mal día o nos cabreamos o hay problemas inesperados, ¿no? que te sacan de tus casillas. Si te agobias o pierdes foco y eres capaz de entenderlo, ¿no? Es decir, mira, ha pasado esto, me cago en todo lo que se mueve, pero vamos a superarlo, ¿no? ¿Tienes algún mecanismo también que digas, pues mira, hago esto, me voy a dar una vuelta con el perro, hago lo que sea y así empiezo a hablarlo y soluciono? ¿O te quedas con el enfado todo el día y a lo mejor ese día no trabajas? Bueno, intento buscar algo que te haga pensar en otra cosa. Y, por ejemplo, ir a hacer deporte creo que ayuda bastante, ¿no? Es decir, tampoco me veo envuelto en demasiadas situaciones de ese tipo porque, como te decía antes, previsionalmente intento evitar lo que, pues, o clientes que me pueden generar ese tipo de situaciones, pero bueno, a veces pasan. Y para mí el deporte me ayuda mucho. Irme a dar a veces un paseo, irte al gimnasio, a la piscina, pues al final es como buscar algo que te saque de donde te genera esa atadura, ese estrés para romper un poco el patrón, pero es cierto que rápido olvido las cosas, ¿eh? Tengo la suerte de que rápido paso página y digo next y me pongo en otra cosa. Me gustaría que nos hicieras una recomendación de libros que te hayan influenciado, que 2 o 3, que tú tengas en la mente, que te vengan así rápido, que digas, a mí este libro lo recuerdo fuertemente y aprendí un concepto que me ha ayudado o que me marcó, o que me ha abierto la mente hacia lo que sea. Mira, Pensamiento lateral práctico de Edward de Bono es un libro, como su propio nombre indica, que te ayuda a pensar de manera diferente, es muy útil. La vaca púrpura de Seth Godin, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero bueno, creo que es la vaca púrpura, es como ser diferente, al final es, oye, busca la manera de diferenciarte del resto. Un libro muy antiguo para gestión de persona que es One Minute Manager de Ken Blanchard, que es un libro muy cortito también, muy potente. El archiconocido ¿Quién se comió mi queso? O mi trozo de queso, no sé cómo es, que también es un libro súper interesante. Al final he leído muchos libros, y realmente para mí es de los mejores inventos de la historia de la humanidad, que en algo tan económico y tan pequeño haya escondida tanta información de valor que te puede cambiar totalmente la vida. Es increíble. Totalmente. Yo es algo que muchísimas veces, ¿no? Me preguntan ¿qué formación haces? Y yo no paro de leer. Porque al final o sea, es muy barato y además puedes ir al foco de lo que tú quieres de una manera brutal. Y aparte que te agiliza la mente, ¿no? Y puedes hacerlo desde cualquier lado. ¿Actualmente estás leyendo? ¿Estás leyendo algún libro? Sí, no lo tengo aquí. Mira, estoy leyendo mucho temas de inteligencia artificial. Sigo leyendo mucho todo lo relacionado con Web3, blockchain. Es una industria donde estoy metido desde hace mucho tiempo, pero siempre me gusta leer cosas, ¿no? Y a veces me dicen, oye, Juan, pero es que estás leyendo lo mismo. Digo, no, pero de personas distintas. Entonces, al final son puntos de vista distintos. Y esto es algo que además hay personas que, como me dedico a la formación, hay gente que me dice, no, Juan, pero es que yo ya he aprendido, yo ya he hecho un curso de Esto. cómo usar ChatGPT, no necesito más. Check. Digo, no. Mírate el otro y entenderás, claro. Claro, y cada persona lo utiliza de una manera. Esto no son matemáticas. 2 más 2 no es 4. Entonces, cuanta más veas, más gente cómo utiliza las cosas, mayor valor tendrás y mayor valor podrás aportar. Totalmente. Muy interesante esto. ¿No crees también que llega un momento en el que, porque normalmente los emprendedores siempre terminamos leyendo o cosas técnicas, como bien acabas de decir, o cosas de desarrollo personal, pero ¿no te da la sensación también de que estás estudiando siempre leyendo, que no lees por el placer de leer en sí mismo, ¿no? Una novela o algo así, sino que lees estudio y que necesitas concentrarte en lo que estás leyendo? Yo muchas veces este tipo de libros o tomo apuntes o no soy capaz luego de coger toda la esencia de lo que estoy aprendiendo, ¿no? ¿Lees también fuera del aprendiendo? O sea, del estar learning constantemente. Si por eso entendemos leer novelas, no me gusta, me aburren. Es decir, pero eso es un tema de siempre. Leo por aprender porque me gusta aprender. Es decir, y puedo leer otras cosas que nada tienen que ver con el mundo de los negocios, pero me gusta leer. Me gusta leer cosas que me hagan aprender. Hay otras personas que les gusta leer novelas porque les llevan a soñar, a escenarios, a momentos, a situaciones.
A ver, he leído novelas, pero me cuesta mucho, es algo que me aburre. Para eso soy más de una película que me haga meterme en esa situación, y para mí un libro es más de aprender de lo que sea, me da lo mismo, como si es de tarot, me da igual, pero es algo que me aprenda, que me haga me aprenda algo, sí, me haga enseñar algo. Antes me decías de que cuando hiciste máster supuso un cambio en tu vida, ¿no? Que fue un momento importante de cambio. ¿Tienes también identificado algún conocimiento reciente que aplicado al emprendimiento te haya generado un gran cambio? Por ejemplo, Facebook Ads. O sea, algo que digas, yo desde que entendí cómo funcionaba esto, entendí cómo funcionaba ChatGPT, por ejemplo, empecé a generar de una manera muchísimo más y me llevó esto, pues me disparó. Bueno, ahí hubo un punto, fue un sumatorio de varias cosas, fue cuando estuve viviendo en Toronto, en Canadá, durante 4 años. Y a mí aquello me dio un aprendizaje brutal que empecé a rentabilizar brutalmente cuando llegué a España. El poder trabajar con una startup allí como consultor externo y ver todo un proceso desde una startup que nace hasta que es vendida a unos inversores. Pude hacer también, hice un curso en Harvard Business School sobre estrategia disruptiva de negocio. Y eso me ayudó mucho porque me enseñó a ver los negocios de una manera diferente y a ver en canales de entrada diferentes, ¿no? Sí, está el océano rojo, el océano azul, pero ir mucho más allá. Entonces, fueron conocimientos que allí muchas veces no le veía tanto el valor. Decía, oye, está genial, pero luego llegué a España y los empecé a implementar. Unos funcionaban, otros no funcionaban, ¿no? Porque también venía yo con cultura canadiense y había cosas que me dije, aquí digo, ostras, pues es verdad, esto aquí no funciona. Pero en el sumatorio eso fue un gran cambio. ¿Cuándo ahora mismo tú tienes un protagonismo en redes o me imagino una buena lista de suscriptores también? Es decir, tienes una visibilidad muy alta y estoy seguro que eres consciente de ello. ¿Cuándo consigues esta visibilidad? ¿También tienes algún punto en el que digas, pues, o fue algo muy paulatino que poco a poco se iba creando? Pero normalmente hay alguna entrevista que te han hecho, haber salido en algún sitio, el haber hecho una campaña muy concreta, algo que te pone el foco la gente y a partir de ahí tú empiezas a crecer. Fue muy progresivo en mi caso, porque realmente yo empecé a trabajar la marca personal sin buscar trabajar la marca personal. No sé si fue hace 12, 13 o 14 años, pero yo me creé un blog para escribir. Pero me lo hice solo por dos razones. Una, porque, como tú también comentabas, tengo muy mala memoria y digo, joder, voy a ir apuntando las cosas que a mí me han sido útiles ese día y en algún día me serán útiles y las pueda buscar. Y digo, y esto aparte le puede ser útil a muchas personas. Y así empecé. Y eso empezó a darme visibilidad y empecé a darle visibilidad en redes y de ahí publiqué un ebook y empezó a darme visibilidad y ese ebook me llevó a que me ofrecieran dar una conferencia, cosa que me daba pánico, pero dije que sí. Y de esa conferencia me salió ir a una clase de una escuela de negocio y otra conferencia. Y así empezó. Entonces fue muy paulatinamente, no tanto un vídeo viral que de repente me... No, y poco a poco al final, pues más, menos, pero la clave de todo creo que al final está en la consistencia y es lo realmente complicado. Lo difícil yo creo que en toda la vida no es llegar, es mantenerse. Y es cierto, mantenerse es muy complicado por distintas razones, porque los tiempos cambian, porque aparecen otras personas, porque te aburres de lo que estás haciendo y dices, oye, es que me apetece hacer otra cosa. Pero cuando yo toda esta parte que hago de crear contenido lo hago, por un lado, egoístamente para mí, porque es una parte de aprendizaje, y de una manera altruista para otros, porque creo que también es un aprendizaje para otros. Y para mí no me supone un esfuerzo grabar un podcast diario, lo hago porque me gusta, simplemente. No, totalmente. Y con el tema del podcast, además, pienso que se disfruta. O sea, a mí me llena mucho grabar podcast. Sí. Incluso cuando los grabo solo, ¿eh? Sencillamente porque desarrollas idea, ¿no? Eh, Cuando empiezas a tener visibilidad, o no empiezas, sino que tienes una visibilidad ya importante, empiezan también a darse situaciones que en un inicio son muy curiosas, como ir por la calle, que te pare alguien y te diga, oye, yo a ti te sigo, me mola mucho esto que haces, o eres un gilipollas, ¿no? O sea, también habrá de todo, pero normalmente, por suerte, normalmente hay más positivo que negativo. Esto es un arma de doble filo también. Muchas veces alimenta mucho el ego personal, y te puede también situar en una posición diferente al resto de tu círculo social. Más que nada, pues si tienes una pareja o tienes amigos, o tú eres el famoso, ¿no? O tú eres el que de golpe gana mucho, o tú eres el que ha triunfado un montón, ¿no? Y el que tiene mucha visibilidad.
¿Te diste cuenta que llegase algún momento en el que esto te afectara y empezaste a gestionarlo? ¿O cómo lo has ido sobrellevando? ¿Y cómo lo lleva tu entorno, tu círculo? A ver, creo que para llegar a esos límites tienes que ser alguien muy, muy conocido, es decir, un personaje público real, lo cual creo que eso sería complicado de llevar. No sé, cualquier personaje público que podamos conocer, te lo digo al extremo, un Messi, un Beckham, tiene que ser terrible eso. En mi caso no es así, por lo tanto, sí, alguna vez te ha parado, pero yo soy muy vergonzoso y soy súper tímido, entonces a mí eso me genera mucha vergüenza, me da mucha vergüenza, no puedo evitarlo, ¿no? Cuando alguien de repente te para o te dice eso, entonces a mí me da vergüenza, lo agradeces por otro lado, ¿no? Porque dices, joder, qué guay que haya alguien que le haya valido y te esté contando algo, pero nunca me ha generado un problema eso porque realmente me hace ilusión, ¿no? Cuando veo que haces algo y que tiene un alcance a X personas, porque entiendo que esas personas si han dedicado X tiempo a ver un vídeo o a escuchar un podcast es porque consideran que les está siendo útil. Y más allá de la visibilidad o trazabilidad que puedo tener de eso, uno de mis objetivos al final también es dejar un legado. Y eso es un legado que está ayudando a muchas personas. Entonces, vale, por un lado es un negocio, pero por el otro lado tiene una parte altruista. Pero nunca me he visto en una situación así de ese tipo, ¿no? Y insisto, me suele dar bastante vergüenza. Entonces, también intento evitar muchas exposiciones en público. Es contradictorio con dar conferencias, lo sé, pero son escenarios distintos para mí. Al final, yo en una conferencia soy un rol, es mi avatar profesional. Sé que esto le pasa mucho a los actores, porque tengo muchos amigos actores y les ves en la tele y parece un tío súper abierto y luego es la persona más tímida que te puedas imaginar. Buenísimo, no lo hubiese dicho. Yo con los actores que he conocido es justo lo opuesto, son súper extrovertidos y luego pues cuando se meten en el papel de actores como que se contienen incluso, ¿no? De la explosión que tienen. Volvamos a tu negocio. ¿Tienes herramientas, software, algo que digas, yo sin esto no puedo vivir, a mí esto me sirve para organizarme o para las herramientas de email marketing? ¿Qué es aquello que usas en tu día a día y que recomendarías a los demás? CRMs. Para mí esa es la columna vertebral de un negocio. Al final dices, tengo un gestor de tareas. Mira, lo suples con un bloc de notas. Pero un CRM no lo suple nada. Y en el CRM meto toda la parte de email marketing, de automatización, de embudos, porque al final son los datos de tanto clientes como posibles clientes o usuarios. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre que una campaña funcione mal, bien o excelente. Entonces, para mí los CRM los utilizo desde hace muchísimos años, utilizo distintos según el negocio, pero vamos, a diario y es algo que para mí es permanentemente tenerlo ahí y que es como lo que guía todo, porque al final son todos los datos de hacia dónde van las cosas también. Me imagino también que tienes backups de datos, porque todo esto al final da mucho miedo también que si se pierde todo, al final dependes de externos, ¿no? Donde están en la nube todos estos datos. Sí, bueno, al final tienes backups, es cierto, pero bueno, es más seguro que el backup lo tenga el proveedor externo a que los tengas tú en un disco duro externo, que eso es lo más inseguro que hay. Y quien ha tenido discos duros externos lo sabe. Da lo mismo el que compres, que es cuestión de tiempo que pete. Sí, por desgracia yo soy fotógrafo y tengo muchos discos duros y menos mal los tengo todos en la nube porque normalmente los uso en los físicos y alguna vez me ha pasado de pincharlo y decir, pues esto no, ya no. No va. No va. Y empiezas a sudar, que deseas que hayas hecho bien esa copia de seguridad en algún momento. Por último, me gustaría saber si tienes alguna recomendación personal, algo que hayas comprado de 100 euros o menos últimamente que digas, a mí esto me viene genial. No hace falta que tenga que ver con el emprendimiento y que recomendarías a los demás. Estaba pensando así que tenía aquí, pero joder, que haya comprado así últimamente. No soy muy comprador, ¿eh? No soy demasiado de comprar cosas, soy bastante sencillo en esa parte. Joder, pues ahí, mira, ahí me has dejado en blanco porque no hay nada, pero ni de menos de 100 euros ni de más, ¿eh? Ahora mismo no hay nada que te diga así que no haya comprado que sea más por necesidad. Quizás eso, un libro, es que es lo que te digo, porque es lo que compro. Esta mañana he comprado un libro en Amazon, que estoy esperando que me llegue, 9,95 y ya con ganas, ¿no? Porque al final es lo que, yo qué sé, me entretiene y realmente para mí tiene mucho valor. Sé que puede sonar raro, pero hay mucha gente que me entenderá. Y por último, Juan, si tuvieras la opción de poner una pancarta en un lugar muy visible, en la Gran Vía de Madrid, con el mensaje que tú quisieras en ella, ¿qué pondrías?
y por qué. Lo tengo clarísimo. Una frase que me ha guiado toda mi vida: escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Porque al final creo que hay que escuchar a la gente, pero cuando empiezas a hacer caso a la gente, al final tienes un problema, porque te salga bien o no te salga bien, no será gracias o por tu culpa. Entonces, creo que al final las opiniones, todo el mundo tiene su opinión, y está bien, hay que cogerlas, meterlas todas en una coctelera, que al final eso te dé un pensamiento crítico y que luego tú tomes la decisión, porque es tu vida, y tu vida la vas a disfrutar o sufrir tú, ni tus padres, ni tu pareja, ni tus hermanos. Entonces creo que aquí hay que ser súper egoísta en este sentido. Yo, si hubiese hecho caso a mis padres, yo no habría emprendido, porque ellos querían que fuese ingeniero, Creo que... que ningún emprendedor hubiese emprendido si hubiese escuchado porque siempre consejo, sobre todo en España, es de buscar un trabajo fijo y Sí, un trabajo estable, ¿no? que es lo fácil, pero no. ¿Cuál es el peor consejo que escuchas para los emprendedores? Tú puedes hacerlo. Es mentira. Es decir, creo que hay un exceso de optimismo. Y esto quiero explicarlo bien, porque si no se puede malinterpretar. Es decir, no todo el mundo podemos conseguir lo que queremos. Hay muchos condicionantes internos y externos que nos lo impiden. Vivimos en una época donde hay más personas deprimidas que nunca, donde los psicólogos tienen más trabajo que nunca. Preguntémonos por qué. Es porque estamos empujando, o se está empujando a muchas personas a un vacío, donde directamente alcanza tu sueño, persigue tu pasión, tú puedes conseguirlo, y llegamos a lo que decíamos antes, de que tú ves la imagen de esos emprendedores exitosos, pero no ves el 99% que fracasó. Con esto no quiero decir que no haya que intentarlo, pero sí que tengamos los pies en la tierra, porque si no, muchas veces nos vamos a sitios donde el golpe puede ser muy grande. Me gustaría añadir que las expectativas generan frustración. Es la única manera de tener frustración, Sí. tener expectativas. Y es algo que hay que saber. La gestión de las expectativas es muy, muy, muy importante en lo bueno y en lo malo. Porque Sí, también a veces consigues mejores resultados y si tampoco lo sabes gestionar, te puedes acostumbrar a eso y te lleva a un camino negativo, ¿no? totalmente. Juan, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos El aprendido un mismo. montón contigo. Y bueno, para todos aquellos que te quieran conocer, si quieres decirnos dónde te encuentran. Bueno, cualquier red social, mi usuario es Juan Merodio, pero si no, irse a Google, poner Juan Merodio y ahí está todo bien posicionado. Fantástico. Igualmente dejaremos las notas, aquí en las notas del programa, los enlaces. Espero que hayas estado a gusto. Claro que sí. Nos volvemos a ver prontito. Un abrazo y Muchas hasta la gracias. Un próxima. abrazo. Chao. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este, y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.